entonces a la palabra de Dios en Isaías capítulo 35 y vamos a leer todo el capítulo, que es un capítulo corto, es un capítulo que solo tiene 10 versículos y lo vamos a leer primero de un todo y luego vamos a irlo viendo parte por parte. Y dice así: el futuro glorioso de Sión. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, huirán la tristeza y el gemido. Amén. Qué lindo capítulo, ¿verdad? Qué lindo profecía. Y es que tenemos que entender que en el Antiguo Testamento se estaba profetizando la venida de Cristo Jesús. Se estaba profetizando la venida del Mesías. Entonces, cuando habla aquí del futuro glorioso de Sión, está hablando de hoy, para usted y para mí, y del ministerio que Jesucristo ejerció aquí en la tierra y que el Espíritu Santo hoy ejerce en nuestros corazones. Y sí, el último verso creo que se refiere a la segunda venida de Cristo, el cielo, el milenio, como usted quiera llamarlo, el tiempo donde la iglesia ya estará en gozo perpetuo, donde no habrá más llanto ni dolor. Entonces, pero vamos a ver toda esta hermosura de esta profecía, que habló Isaías, que hasta hemos hecho cánticos, han hecho ese cántico famoso, ¿verdad? Y los ojos de los ciegos es el poderoso de Israel, el poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo cántico nos está recordando que este verso se cumplió en la vida de Jesucristo. Vamos a ver paso a paso. Versos 1, 2 y 3. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Este es el problema de leer la Biblia Reina Valera del 1960. Es la más cercana a una traducción prácticamente literal, muy buena, pero a veces usan palabras como yermo. Y tuve que buscar qué es un yermo, y es un desierto seco, pero seco, es un desierto. Los españoles le pusieron a una parte del desierto de Mojave yermo, porque realmente era un desierto, o sea, extremadamente desierto. Entonces eso es un yermo. ¿Y qué dice? El desierto, la soledad, el yermo, el superdesierto, se gozarán, se alegrarán y florecerán. El verso 2 dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada y la hermosura del Carmelo y de Sarón.
Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. Esto hace eco a las palabras de Jesús, o esto es una sombra y figura de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, que dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelos. Bienaventurados los que son perseguidos por la justicia, no por la justicia en la política, sino por motivos de justicia, por righteousness sake, como dicen en inglés. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios, dice aquí, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Entonces, amados hermanos, esto hace un eco al principio, a las primeras palabras del Sermón del Monte y de toda la predicación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién vino Jesús? Para los enfermos. ¿A quién vino a predicarle? A los pecadores. ¿A quién vino a libertar? A los que estaban cautivos. Entonces, el desierto, la soledad y el yermo no son lugares geográficos. Esto es una profecía, pero se refieren a los que estábamos secos espiritualmente, a los pobres espiritualmente. En realidad, yermo también se puede utilizar para alguien que es extremadamente pobre. Y eso es lo que Jesús nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, una vez más, acá el profeta Isaías nos da la figura de la venida de Cristo. La venida de Jesucristo no vino a bendecir a los que ya estaban exaltados. Jesús no vino a darle palmaditas en la espalda a los fariseos y decirles qué buenos fariseos son. Jesucristo no vino a donde el rey Herodes, como lo esperaban los reyes magos, no fue al palacio a los poderosos a decirles, bueno, ahora vamos a conquistar a Roma. No, Jesucristo vino a los que estaban en el desierto, la soledad, el yermo, al que estaba seco espiritualmente, al que estaba sin esperanza, al que estaba, como dice aquí, en la soledad. Dios vino a traer esa bendición, vino a levantar a los caídos, a buscar a los perdidos, a rescatar a los otros que estábamos en estas condiciones. Y viene a traernos, ¿qué? La gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo. Usted puede entrar a internet y ver el Carmelo y ver que es un monte verde, es un monte con mucha vegetación. Y me imagino que hace 2000 años atrás o 3000 años atrás, cuando Isaías escribió esto, era mucho, mucho más bello. Me imagino, 3000 años atrás, realmente nuestra cabeza como que no puede comprender esas terminologías de tiempo, o sea, cuánto habrá cambiado el paisaje, pero todavía sigue siendo un lugar verde, el Monte Carmelo, así que, pero me imagino que en ese tiempo era muchísimo más hermoso, mucho más verde, y por eso es que lo pone como ejemplo este contraste, el contraste del mismo contraste que Jesús nuevamente hace en el Sermón del Monte, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Entonces, todas estas cosas es sumamente importante que nos demos cuenta que eso es lo que Jesús vino a hacer. Así que si estás cansado, estás agobiado, estás luchando, pues la solución está en Cristo Jesús. Él es la solución, no es un sistema político, no es la economía, definitivamente que no son los medios de comunicación, ni las filosofías de los hombres, ni las universidades, ni nada de esto. La solución, el que va a levantar al caído, es Cristo Jesús. Amén. Sigue la profecía. Verso 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Esta es nuevamente una de las profecías más importantes. Y usted dirá, ¿por qué es tan importante? Porque aquí lo dice clara y específicamente que no es un mensajero nada más, no es un profeta nada más. El Mesías
no es simplemente un enviado de Dios, es Dios mismo. ¿Qué dice? Vamos a leerlo nuevamente. Verso 4, Dios mismo vendrá y os salvará. Miren, esa profecía ahí escondidita, mostrando de que el Mesías iba a ser Dios encarnado, Jesucristo, Dios hecho hombre. Él es quien nos salva. Y por eso dice, ¿cuál es nuestra respuesta a esa gracia de ese Dios que viene a tomar a nosotros que estábamos perdidos y a salvarnos? Ese Dios que viene a rescatarnos, ese Dios que viene a cambiar nuestra soledad, nuestro vacío, nuestro desierto. La respuesta a eso es no, bueno, quédate tranquilo, ¿no? Fortalece tus manos cansadas, afirma tus rodillas débiles y al que está con el corazón apagado, dile, esfuérzate, nuevamente, 2 veces, esforzaos y fortaleced y afirmad. Son palabras muy interesantes que nos hacen eco del ministerio de Juan el Bautista cuando Jesús venía. Le decía, enderezad las sendas, haced rectos los caminos, ¿sí o no? Nuevamente, la respuesta a la gracia de Dios no es una casual, qué bien, Dios me va a salvar. La respuesta a la gracia de Dios, al amor de Dios, a lo que Dios va a hacer es fortalecerme, tomar ánimo, enderezar mis rodillas. ¿Qué dice? Las manos cansadas. ¿Cuántos se han cansado de luchar contra su pecado? ¿Cuántos se han cansado de tratar de mejorar sus vidas? ¿Cuántos están cansados de verdad de tratar de hacer que tu vida marche bien, de que leas la Biblia como quisieras leerla todos los días, de que ores el tiempo que realmente quieres? Es una lucha diaria, es una lucha fuerte, es una lucha que cansa, pero aquí está el gozo, como Dios mismo, y nuevamente nosotros ya no tenemos que ver esto como vendrá, sino, acuérdese, esto ya se cumplió en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estar leyendo esto porque Dios mismo vino y nos salvó. Entonces, amados hermanos, es importante ver esto y decir, no, así como en el Antiguo Testamento ellos tenían que fortalecerse y levantar y seguir luchando y enderezar sus rodillas en la fe de que iba a venir un Mesías a salvarlos, nosotros, en el conocimiento de que el Mesías ya vino, ya murió por nosotros, ya nos rescató, ya nos salvó, tenemos mayor motivo todavía para fortalecernos y decir, no, aunque están cansadas mis manos, aunque ya estoy cansado de hacer el bien, aunque ya estoy cansado de predicarle a mis vecinos y que ninguno me escuche, aunque ya estoy cansado de dar amor y lo único que me tiran es piedras de vuelta, el Señor dice, fortalece tus manos cansadas, afirma tus rodillas, esfuérzate, no temas, porque hay galardón, hay pago, hay retribución de parte de Dios. El Señor dice, no es en vano. El que lucha contra su pecado va a haber recompensa. Ahora, si lo luchas en Cristo Jesús, obviamente si lo haces en tu como se dice, self-righteousness, en tu autojusticia, en esa forma, en altivez, no, pero si en Cristo Jesús, obviamente va a haber una bendición, va a haber pago, va a haber respuesta a todas estas cosas. ¿Y cuál es el siguiente verso? ¿Y qué es? ¿Cómo se ve todo esto? Mira, entonces, verso 5, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. 2 cosas. Esto demuestra el ministerio milagroso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Hace eco de todos los grandes milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, desde sanar a los enfermos, de dar vista a los ciegos, de que los cojos caminen y salten. ¿Se acuerdan del paralítico de Betesda, verdad? Que lo hace caminar y le dice, toma tu camilla y vete, ¿verdad? Y tantas diferentes milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó, ¿verdad? El poderoso de Israel. Cuando Él llegó, todas estas cosas pasaron. Pero va más ahí todavía.
hay más todavía. Porque cuando nuestro Dios nos salva, cuando nuestro Dios nos limpia, si se acuerdan, Jesús dijo varias veces, el que tenga oídos, que oiga. Y el que tenga ojos, vea, ¿verdad? ¿Sí o no? El que tenga oídos para oír, oiga. Y les dice a los fariseos, vosotros mantenéis en vuestro pecado porque decís que ves, pero yo vine para dar vista a los ciegos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Que hay otra ceguera que es espiritual. Y hay otra sordez que es espiritual. Y Jesús, cuando Él viene, por el poder de su gracia, por el poder de su salvación, nos da vista a los ciegos. Amén. Es la gracia de Dios que nos da, nos abre los ojos, como a Pablo, que estaba más ciego persiguiendo cristianos, queriendo matar cristianos, y cuando Jesús se le encuentra camino a Damasco, se queda ciego físicamente, pero espiritualmente comienza a ver. Y luego cuando llega a Damasco y ora Ananías por él, se le caen escamas como de los ojos y ahí recibe la vista física nuevamente. Pero, amados hermanos, fue un momento que Dios hace donde ese hombre que espiritualmente estaba ciego, camino a Damasco, ve a Jesús y ahora es un hombre de los que ve. Y ahora, para Pablo, en ese tiempo Saulo, las escrituras se le abren y él comienza a entender que Jesucristo era el Mesías. Comienzas a tener oídos para oír por la gracia de Dios. No es algo que nacemos, no es que uno nace con oídos espirituales o ojos espirituales. Es algo que la gracia de Dios nos los da. Es una obra del Mesías en nuestra vida. Cuando las aguas son cavadas en el desierto, en este desierto de nuestro corazón, y torrentes comienzan a fluir de la soledad, amén. Soledad, andábamos solos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y viene el Espíritu Santo a hacer morada en nuestro corazón, y ahora ya no estamos solos, está el Espíritu Santo, y de lo que antes era una soledad, ahora comienzan a fluir, ¿qué? Ríos de agua viva, torrentes de agua viva, ¿verdad? Jesús dice, de su interior fluirán ríos de agua viva, y todo esto está ya profetizado cientos de años antes en Isaías, cuando dice que en el desierto se cavará y torrentes habrá en la soledad. Y entonces, ¿qué dice? Los ojos de los que estaban ciegos van a ver por medio del Espíritu Santo, y por el que estaba sordo ahora va a oír. Mira, el que estaba cojo saltará como un ciervo. ¿Cuántos han tenido dificultad de caminar el camino cristiano? De hacer lo que por la ley, que dice Romanos 8, lo que era imposible para la ley, Cristo lo logró muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Y por la gracia ahora nosotros ya no estamos cojos, ya podemos caminar en Cristo, ya podemos no solamente caminar, sino brincar como siervos en el Señor. Nos da esa facultad, y la lengua de los mudos cantará. ¿Se acuerdan lo que le dice Jesús a la samaritana? En aquel día, dice, Jesús dice, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese tipo de adoración tal vez lo tuvo David, tal vez lo tuvo unos cuantos, Asaf, tal vez eso está en debate. Si en el Antiguo Testamento se dieron destellos de eso, obviamente los salmos son palabra de Dios, así que muchos creemos que sí hubieron poquísimas personas en el Antiguo Testamento que adoraron efectivamente a Dios en espíritu y en verdad. Pero lo que Jesús estaba diciendo era que el Padre anhelaba eso de todo su pueblo, y ahora en Cristo Jesús, por lo que Jesús hizo, el cumplimiento de esta profecía, ahora dice, la lengua de los mudos cantará en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque las aguas, torrentes de agua viva, saldrán. Mire el verso 7, el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de agua, ¿verdad? Antes, cuando estamos secos, antes sin Cristo estamos vacíos, sin Cristo no había vida en nosotros, estábamos muertos, era un desierto, una soledad. Ahora en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, por la venida del Espíritu Santo, como les digo, aquí se ve la transición, ¿sí o no? Del principio del ministerio de Jesús,
la obra milagrosa de Jesús, la predicación de Jesús, la salvación que logró nuestro Señor Jesucristo, y ahora se ve un poco la obra del Espíritu Santo. Y mire lo que dice aquí. El lugar seco se convertirá en estanque, o sea, hay agua, hay bendición. ¿Y qué dice? Y el sequedal en manaderos de agua. Entonces, y no solamente tenemos bendición y agua en nuestra vida, no solamente tenemos la vida de Cristo en nosotros, sino ahora nosotros emanamos la vida de Cristo a los demás. Y aquí está algo interesante. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de caños y juncos. ¿Qué quiere decir eso? En la guarida de chacales. Ahora, wow. ¿Cuánta gente estaba oprimida por el diablo? ¿Cuánta gente estaba poseída por el diablo como María Magdalena, que el Señor expulsó 7 demonios de ella? ¿Cuántos de nosotros estamos bajo presión del enemigo? Tal vez no poseídos, pero bajo presión del enemigo. Opresión de pecado. Y Cristo vino y donde era guarida de chacales, donde el rencor, el odio, la mentira, la lascivia, tantas cosas, el amor al dinero, el egoísmo, esa es la guarida de todos esos chacales que era ahí. Ahora viene el Espíritu Santo, los saca. ¿Y ahora son qué? Lugar de bendición, de manantiales, de juncos y de cañas y algo bonito. Y hay algo más. Hay algo más. Y habrá allí una calzada y camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí o no? Allí habrá una calzada y camino. ¿Y qué se va a llamar este camino? Camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Aquí está el Espíritu Santo. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Qué hermoso, ¿sí o no? Hemos visto cómo profetiza el ministerio de Jesús, las bienaventuranzas, los milagros de Jesús, la predicación de Jesús, la salvación que Dios mismo se encarnó para salvarnos. Profetiza que Él va a cambiar nuestros corazones, nuestra sequedad, lo que antes era guarida de chacales, y ahora profetiza el camino de santidad. Usted sabía que la santidad es un camino. Usted y yo hemos sido justificados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Inmediatamente. Justos. Sin pecado. Justificados en Cristo Jesús. Pero la santificación de esta carne es un proceso, es un camino. Pero ojo, hay varias cosas importantísimas acerca de este nuevo camino de santidad. Número 1, está en nuestro corazón. ¿Dónde? Donde antes era guarida de chacales, donde antes era sequedad, donde antes era lugar seco, ahora hay cañas y juncos y hay una calzada. Dios ha escrito su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora el camino de santidad no es algo externo, no es una ley externa, es algo interno, es una calzada que Dios ha hecho. Y número 2, no pasará inmundo por él. Es decir, que los únicos que pueden caminar en el camino de santidad son aquellos que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Ya no somos impíos. Tenemos un concepto errado de lo que es la santificación. Pensamos que somos impíos y que a manera que caminamos en el camino de santidad nos vamos a volver justos y santos. No. La santidad, como lo explica la Biblia, es: tú eres justificado por Cristo Jesús, ya no eres impío, ya no eres impuro, has sido purificado por Cristo, y entonces, ya santificado, ya purificado, justificado, entras al camino de santidad para ser como pulido. ¿Y sabes qué es lo lindo de eso? Como has sido purificado, como has sido santificado, como Dios ya ha hecho su obra en ti, mira lo que dice aquí: el que anduviese en ese camino, por más torpe que sea, no se extraviará. Ya no hay vuelta atrás. Buenas noticias, buenísimas noticias. Yo creo que estos fueron uno de los versos favoritos míos cuando yo era joven.
Pero yo sabía que yo era más torpe, yo era más carnal, luchaba con mi carne mucho en mis años jóvenes. Todavía sigo luchando con la carne, ¿no? Pero en ese tiempo más todavía. Y yo me acuerdo que leía este verso y decía, amén, wow. Por más loser que uno sea, no se va a perder. Porque Dios, ¿qué dice? No se extraviará. Pero antes de eso, dice, habría llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, ¿verdad? Solo los justificados, los que hemos sido ya perdonados y lavados en la sangre de Cristo Jesús, podemos comenzar a caminar en el camino de la santificación, ya no para salvación, porque ya somos salvos, nadie se va a extraviar de ese camino, es simplemente un proceso de ir perfeccionándonos hasta la venida de Cristo, sino que Él mismo estará con ellos. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Usted sabía? Isaías capítulo 35 también profetizaba eso, que Él mismo iba a estar con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros y por más torpes que seamos, no nos va a dejar extraviarnos. Él nos va a ir guiando por ese camino de santidad, Él nos va a ir perfeccionando, Él nos va llevando de gloria en gloria, a veces a palos, a veces con amor, a veces por prédicas. Jesús es el camino, verdad y vida, eso lo habíamos dicho antes, pero amén, amado hermano Gonzalo, eso es verdad. Jesucristo es el camino, por lo tanto, como ya hemos sido santificados y justificados, ese camino de santidad, ese camino en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos lleva y no nos podemos extraviar. Y mira, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? Que el enemigo anda, ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, pero en ese camino de santidad, una vez que has sido justificado en Cristo Jesús y ahora estás caminando en el camino de la santidad, no hay león que te pare. El diablo no te va a poder sacar. Entonces, ahí está, teología basada en capítulo 35 de Isaías. Si por más torpe que seas no te puedes extraviar y no hay león que te devore ahí, podrás no llegar a la meta. Aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Podrás no llegar a la meta? Por supuesto que no, amados hermanos, porque no habrá allí león, ni subirá fiera por allí, ni se hallará para que caminen quienes, los redimidos del Señor. Y los redimidos de Jehová volverán. Y quiero, antes de terminar, simplemente hacer énfasis en esa palabrita redimidos. ¿Qué significa ser redimido de Jehová? Redimido significa algo muy interesante. No es simplemente salvado. No es simplemente liberado, porque podría decir los liberados de Jehová, ¿verdad? Como que hay unas personas que están en campo de concentración y vienen las tropas liberadoras y los liberan, podría decir los liberados del Señor. Pero Él no dice eso, dice redimidos. Esto es una palabra excepcional, porque tiene un significado exclusivo. Y es cuando una persona, por sus deudas, caía en esclavitud. Es decir, en aquel tiempo, la ley de Dios, Dios soberano, puso esta ley en Israel. Que si yo me prestaba dinero de alguien y no le podía pagar, y mis bienes, mis tierras, mis cosas no eran suficientes, porque me había prestado mucho más dinero de lo que mis propiedades valían, no solamente mis propiedades, no solamente mis tierras, sino yo mismo me volvía propiedad de la persona que le debía, hasta que se pague la deuda. Pero Dios, siendo misericordioso, no solamente permitió la esclavitud en Israel como ejemplo, sino Dios pone una respuesta. Y Él dice, pero si hay un familiar,
que dice, no quiero que mi familiar vaya esclavo. No quiero que mi familiar pierda sus tierras. Y el familiar viene y da el rescate por ellos y los redime y le dice, aquí está, yo te pago. Entonces la persona puede ir libre. Y eso es lo que Jesucristo exactamente hizo por nosotros. Dios permitió todo eso en Israel, permitió toda esa ley acerca de las deudas y de la esclavitud y todo eso en Israel, para demostrarnos cómo Él nos iba a salvar. Porque usted y yo terminamos esclavos de Satanás, esclavos del mundo por nuestro pecado, por nuestra deuda, una deuda que no podíamos pagar, no podemos pagar por nosotros mismos, es una deuda demasiado grande. Entonces hemos sido esclavizados al pecado, vendidos a la maldad. Pero ahí viene Jesucristo y Él, nuestro bien amado, como Oseas que rescató y redimió a Homer, así viene nuestro Señor y nos rescata. No nos rescata a piñazos, nos rescata pagando nuestra deuda. ¡Wow! Saldando nos redime. Y dice, ahora, por este camino, mis redimidos, no hay león que se los coma, por más torpes que sean no se van a extraviar, yo mismo los voy a guiar y un día vamos a llegar y vamos a entrar, no a la Sión terrenal, sino a la Sión celestial, con alegría y gozo perpetuo sobre nuestras cabezas, y tendremos gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Yo no sé usted, pero esto a mí me llena de alegría, de esperanza. Voy a llegar a la meta, estoy en el camino de la santidad. Dios está conmigo, no hay león que me coma, no temeré al que me pueda hacer daño a la carne, sino voy a temer a Dios, pero no solamente temer a Dios, sino lo voy a amar, porque Él me ha dicho esto. Y se cumple aquí, en este capítulo 35, profecía entera de la era de la iglesia, de lo que Dios iba a hacer con la iglesia, de lo que Dios está haciendo con la iglesia, de lo que Dios está haciendo con usted, con su vida. Usted va a ir si usted conoce a Cristo Jesús, usted está en ese camino de santidad, yendo día a día, siendo transformado a la imagen de Jesucristo, día a día, yendo hasta que vamos a llegar prontito ya a esa Sión celestial, donde ya no habrá más. Huirá la tristeza y el gemido, y será gozo perpetuo. Yo no sé cómo será eso. Hay tiempitos donde yo tengo gozo, cuando yo tengo bastante alegría, cuando realmente me siento gozoso. Pero yo no me puedo imaginar cómo va a ser eso constantemente, todo el tiempo, por siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Yo no sé, pero me alegro y lo espero. Y le doy gracias a Dios, porque hacia ese lugar vamos. Así que, amados hermanos, ánimo. Enderece las rodillas débiles, diga, sí Señor, voy a seguir orando, voy a seguir marchando, voy a seguir predicando. Las manos cansadas, siga levantándolas en alabanza al Señor, siga ayudando al prójimo, siga amando a sus enemigos. Fortalecedse al corazón apocado, digan, no hay pago, hay esperanza, voy a llegar, no voy a quedar a mitad de camino, Dios está conmigo, el que prometió lo va a cumplir, Dios mismo bajó de los cielos para salvarme y Dios mismo anda conmigo en este camino de santidad, voy a llegar a la meta, mi casa está en Sión, esta sequedad se va a volver en ríos de agua viva, todo mi sufrimiento, todo mi dolor, todo lo que me hicieron, todo lo que me dejaron de hacer, todo eso Dios lo va a transformar en manantiales de agua viva para bendición a los demás y para gloria de su nombre. Y este lugar que era guarida de chacales va a ser camino de santidad, donde Dios mismo va a caminar y donde no va a haber más león que nos pueda comer. Amén. Amén. Así es. Dios nos ama muchísimo. Muchísimo. Dios les bendiga, amados hermanos, a todos los que han ido entrando. Dios los bendiga. Vamos a orar. Amén, amén.
hermano Félix, todos, Dios les bendiga mucho. Vamos a orar, porque esto es verdad, hay que darle gracias a Dios por todo esto. Así que si tiene tiempito en su casa, y si no, haga tiempito, lea nuevamente Isaías capítulo 35, que eso es lo que Dios ha hecho y está haciendo en usted. Bendito Señor Jesús, gracias. Gracias porque has cambiado nuestro lamento en danza, Señor. Gracias porque en lugar de sequedad, la guarida de chacales que era nuestro corazón, la fábrica de ídolos que decía Calvino, que es el corazón humano, Señor, tú la has transformado y la estás transformando, Señor, en camino de santidad, Señor. Nos estás transformando de adentro hacia afuera y vas a llevar a buen término la obra que has comenzado en nosotros, Señor. Y los ojos de los ciegos se abrirán y vamos a ver. Y nuestros oídos sordos van a oír tu voz, Señor, y van a temblar, Señor. Y nuestros pies cojos, Señor, difícilmente decimos, no sé cómo predicar, no sé cómo hablar, no sé cómo hacer el bien. Quisiera hacer el bien, pero no sé cómo caminar la vida cristiana. Vamos a saltar como los ciervos. Y Señor, y vamos a alabarte, Señor. La lengua de los mudos cantará, Señor. En espíritu y en verdad, Señor, seremos libres, Señor, verdaderamente libres para adorarte y exaltarte, Señor. Todo eso tú lo estás haciendo en nosotros, Señor. Todo eso tú lo estás haciendo en nosotros, Señor. Transformando a los pobres de espíritu, a los que lloraban, Señor, a los que se lamentaban por su pecado, Señor, a los que tenían hambre y sed de justicia, tú estás saciando hoy, Señor Jesús. Y bendito Dios, oh glorioso Dios, nos estás llevando, Señor. Ya no hay más león, no tenemos que temerle más al león, Señor. Tenemos que guardarnos, no ser tontos, pero ya no nos puede devorar, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Tu vara y tu cayado nos protege, Señor. Tú vas con nosotros, Señor, y por más torpes que seamos, Señor, no nos vamos a extraviar, Señor. Tú nos vas a llevar, Señor, a la meta, Señor. Tú nos vas a llevar, Señor, y un día te vamos a ver cara a cara. Y un día, Señor, de la tristeza y el gemido va a huir, Señor. Y nunca más vamos a ir gritos, nunca más vamos a ir lamento, nunca más va a haber temor en nuestro corazón, sino gozo perpetuo y alegría sobre nuestras cabezas. Oh bendito Dios, gracias, 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 porque tú mismo nos salvaste, Señor. No fue un enviado tuyo, no fue un ángel, no fue un profeta, fuiste tú mismo que te encarnaste y nos redimiste con tu sangre, no con oro ni con plata, con tu preciosísima sangre. Por eso, Señor, te decimos, somos tuyos, te debemos todo, Señor. Hemos aquí para hacer tu voluntad. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Un gran abrazo a todos. Sigan adelante. Un gozo y una alegría ver que todos han estado acá con nosotros. Bendiciones, bendiciones a todos. Un gran abrazo.